Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy iniciamos un ciclo de reflexiones motivados y motivadas principalmente por una situación que normalmente tiene como cierta recurrencia en el país y que pareciera que como cada 2 años es un tema, y es precisamente sobre la minería. Y a este ciclo de conversaciones que vamos a tener le hemos llamado ingenuamente el laberinto minero de Costa Rica. Iniciamos este recorrido, como no puede ser de otra manera, por Avangares. Normalmente en los últimos años hemos tenido noticias, ya sea por trasiego ilegal de oro, el problema socioeconómico que genera las medidas cautelares que se habían interpuesto, pero hasta recientemente un desastre ambiental que representó el derrame de la planta La Luz. Sin embargo, como todo esto, hay una trayectoria, tiene un contexto y ciertas particularidades que debemos conocer, pero yo no les voy a explicar nada de eso porque como ustedes, la mayoría de los que han seguido nuestro programa saben, no conozco de muchas cosas. Tenemos a una compañera que nos va a ayudar justamente a guiarnos. Por esto, ella es Cristín Torres Ulate. Más bien, aprovecho justamente ya esta última parte de la introducción para saludarla. Hola, Cristín, qué gusto estar con vos, compartir con vos por acá. Agradecerte el tiempo que nos vas a dar. Y antes de empezar, si podrías contarnos un poco sobre vos, qué estás haciendo, de dónde venís. Hola Luis, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación, también como por el interés de abordar este tema, ¿verdad? Como acá en Costa Rica es todo un tema, tiene un montón de, de formas de verlo, aristas, como vos decías, es un laberinto realmente, y pues sí, súper agradecida como a este tipo de iniciativas, por un lado. Luego, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? Ajá. Bueno, yo soy antropóloga, ¿verdad? De formación. Y me dedico a la gestión comunitaria, a la gestión cultural y también a la música. Entonces, bueno, actualmente trabajo en una ONG con población solicitante de refugio, igual en gestión comunitaria, en el tema como de capacitaciones, formación socioeducativa y así. Entonces, un poco en eso es en lo que ando ahorita. Hace como 2 o 3 años estuve realizando una investigación sobre la minería en Avangares y eso me lleva a contarles que yo soy avangareña. Yo soy oriunda del cantón, del distrito de La Sierra específicamente. Mi familia es de allá, mi hermano, mi padrastro y bueno, la comunidad en general donde yo crecí se dedica a la minería artesanal y en pequeña escala. Entonces, bueno, es inicialmente un tema que me atraviesa desde muchos lugares, ¿verdad? Hay evidentemente un interés eh, como académico de mi parte, pero está la otra parte que es como, ha sido como ir descubriendo o ir conociendo sobre temas que tienen que ver más como con el origen histórico, ¿verdad? Como con el, no sé, como la parte más socioestructural de la minería en el país y así. Entonces, y por ahí también va como mi interés en este tema en particular, ¿verdad? Cristín, tal vez para ir comenzando y para las personas que nos perdemos en un mapa, ¿podrías ayudarnos a ubicarnos en Avangares, por ejemplo, dónde está, quiénes, digamos, habitan ahí y cuáles considerarías que son como las principales características, ya que aprovechamos que sos oriunda de esas tierras? De acuerdo, bueno, vamos a hacer ahí un ejercicio territorial. Eh, bueno, Avangares es, si vamos por la Interamericana, digamos, hacia Guanacaste, es el primer pueblo que es de Guanacaste, ya propiamente. Entonces, Avangares limita con Punta Arenas, ¿verdad? Limita con Guasimal, con Monteverde, limita también en la zona alta con Tilarán, con el 2 de Tilarán y toda esta zona, y limita con Cañas también. Y además tiene un límite territorial que es más bien como marítimo,
que es el Golfo de Nicoya. Ajá. Entonces tiene como todos estos límites territoriales y eso hace también como que sea un cantón donde haya cierta diversidad. Y por otro lado, no, digamos, más adelante podemos un poco como hablar de eso, pero por ejemplo en la zona alta, esta que les digo que limita con Monteverde y con Tilarán, Avangares principalmente se dedica a la agricultura. En gran parte, por ejemplo, se produce café, pero realmente es una economía más diversificada. Las personas campesinas de la zona alta, muchas viven de, por ejemplo, de lo que producen. Entonces, sí, como, bueno, turismo también en esa zona alta. Luego, la actividad minera se concentra principalmente como en el medio del cantón, en los distritos de Las Juntas y la Sierra. Principalmente el distrito de la Sierra es el que, donde se concentra la actividad minera. También está el distrito de, ¿cómo se llama? San Juan Grande. Sí, el distrito de San Juan Grande es un distrito principalmente ganadero. Entonces también está como esa actividad económica. Yo digo que es como una de las más activas. Y ya en la zona como que es este límite marítimo que les mencionaba, ahí la gente se dedica principalmente a la pesca artesanal. Y bueno, comparte muchas características socioculturales esa zona con el resto de las poblaciones que están alrededor del Golfo de Nicoya. Entonces, sí, digamos que hay una cierta diversidad social y también geomorfológica en el cantón. Ajá. Y ahora te pido el ejercicio para que nos ayudes a encontrar, digamos, el momento en que esto aparece. ¿Cuál es o cuál ha sido esa trayectoria de la minería en Avangares? ¿Y por qué, digamos, bueno, claro, esto cualquiera que lo escucha va a decir, mira, no sabes nada, pero no importa. ¿Por qué la importancia de esa actividad en la región? Ok. Bueno, bueno, la minería en Avangares es constitutiva del cantón, empezando por ahí. En Costa Rica hay 4 ciclos mineros oficialmente, hablando, digamos, de los que hay en la literatura. Yo ahí más adelante como que propongo un quinto, pero eso está ahí como en veremos, ¿verdad? Porque no es algo que haya continuado. Pero, dicen, en Guanacaste las incursiones mineras extractivistas, no solamente como de extractivismo minero, sino extractivismo agrario, en general, inician desde inicios del siglo XIX. Entonces ahí se empiezan a explorar, a hacer exploraciones principalmente en toda la provincia. Y durante esa época, donde realmente se realiza extracción, es en el distrito minero de Orotina, ¿verdad? En esta zona que también ha sufrido inclusive como desastres ambientales relacionados con la minería, pero inicia en esa zona y ya es en el segundo ciclo minero que va como de 1890 a 1950, es donde se da el gran auge de la minería en Avangares. Y de hecho, Avangares era un distrito de Cañas, que era el cantón, digamos, en ese momento. Y en el momento en el que se concesionan esta gran cantidad de 800,000 acres, en ese momento, como a finales del siglo XIX, a Minor Cooper Kidd, ¿verdad? Con toda esta cuestión de la construcción del ferrocarril y demás, en ese momento inicia propiamente la explotación en esa zona de lo que hoy es Avangares, específicamente en la veta Tres Hermanos, que es una veta que ha sido explotada desde, como te digo, desde el segundo ciclo minero hasta el cuarto y sigue siendo explotada en el presente, ¿verdad? A partir como de esa exploración y esa explotación que se inicia a dar es que se deciden, imagino yo como por una cuestión más geopolítica, que Avangares debía ser un cantón aparte del cantón de Cañas y es así como en 1915 se funda el cantón de Avangares, muy influenciado por las empresas mineras
extractivistas de ese entonces, ¿verdad? De esos inicios del siglo XX. Entonces, sí, digamos que la minería en Avangares tiene esa larga data y ha pasado como por un montón de periodos, ¿verdad? Y ciclos y demás. Entonces, sí, eso es como una cuestión muy, muy arraigada en la identidad local y eso evidentemente se relaciona mucho como con esta dependencia económica que tiene el cantón a la actividad minera. No recuerdo muy bien qué fue lo que me preguntaste también, como la importancia era. Exacto. Ajá, ok. Bueno, pues sí, evidentemente esta conformación del cantón estuvo muy, muy vinculada a la minería y es un cantón que termina conformándose por una población muy diversa, digamos, gente que migra, hay una migración muy, muy grande a nivel interno del país, gente migrando de todas partes del país a ese distrito minero y gente de Centroamérica migrando de otros distritos mineros, porque además en esa época, digamos, a inicios del siglo XX, se estaba consolidando el modelo extractivista en toda Centroamérica. Entonces, al mismo tiempo que estaba pasando esto en el distrito minero de Avangares, estaba pasando en Nicaragua, en Chontales, en todas estas zonas, estaba pasando en Honduras, estaba pasando en El Salvador, estaba pasando en Guatemala también, porque además, por ejemplo, este modelo que utilizó en ese momento Minor Cooper Kidd es un modelo concesionario donde él lo que hacía era traer capital extranjero para las inversiones y de ese modo lograba financiar extracciones así demasiado voluminosas, digamos, decirte que entre 1898 y 1930 en Avangares habían por lo menos 30 minas activas, 30 bocaminas. O sea, es una extracción totalmente en gran escala y expansiva, ¿verdad? No era a cielo abierto porque el tipo de yacimiento en Avangares es un yacimiento de tipo beta que requiere extracción mediante túneles. Entonces, digamos que no modifica tanto el paisaje como la minería que se realiza hoy en día, que es como la top que se utiliza en la minería, en la gran minería, que es la minería a cielo abierto, porque evidentemente permite extraer mayor cantidad de minerales, o de metales, según sea el caso. Entonces, sí, digamos como que la importancia de esta actividad en el cantón trasciende más allá, inclusive como de lo económico, ¿verdad? El origen histórico del cantón y de la identidad avangareña está relacionada con la minería. Ajá. Luego está la parte más territorial y que tiene que ver como justamente con la entrada y la salida de empresas mineras, porque en 1930 hubo un declive de la actividad que corresponde también con la baja del oro a nivel internacional y con la crisis económica que se estaba viviendo a nivel internacional. Y bueno, los modelos extractivistas transnacionales funcionan así en general, ¿verdad? En el momento en que no les funciona por alguna X o Y razón, pues simplemente jalan y, lo que ha pasado ahí en los diferentes ciclos y en los diferentes momentos en los que han llegado grandes empresas es justamente que o nacionales, ¿verdad? Como inversiones nacionales o las mismas personas, que ahí es donde surge como la figura del poligallero, se empiezan a apropiar de los territorios que eso es muy interesante porque el territorio del Estado como tal tiene varias variables, varios enfoques y varios espacios además, ¿verdad? El subsuelo como tal, que es lo que concesiona el Estado y que le pertenece al Estado, el Estado es el único con potestad de poder concesionarlo. Entonces, en momentos donde, digamos, estos 800 acres que se le dieron a esta persona, donde prácticamente de esos 800 acres que tenía a disposición, mucho fue el territorio bangareño, digamos, para la explotación minera, todo ese territorio queda baldío, o sea, es del Estado, pero queda baldío y la gente lo que empieza es apropiarse, ¿verdad?
La gente que queda ahí, mucha otra gente se va. De hecho, es muy vacilón porque yo que estoy súper sumergida en este tema y es muy parte de mi identidad, por lo general estoy acá en Chepe y me encuentro gente que alguno de sus antepasados fue minero en Avangares. Entonces se me acerca a decirme, bueno, es que mi abuelo tal cosa, mi abuela no es, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esa migración y con ese origen de ese cantón, que realmente es un origen de personas migrantes. Uh-huh. Uh-huh. Ahora que nos acercamos más a fechas más recientes, normalmente cuando, y especialmente en los últimos tiempos, se habla de Avangares, se habla de una forma de minería artesanal. Creo que vos también lo has mencionado. Entonces, si podrías ayudarnos ahora a poder dimensionar esto. Por ejemplo, voy a hacer preguntas así que te van a parecer como muy tontas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las prácticas, digamos, que han desarrollado? Y si estas prácticas de alguna otra manera eh, tienen implicaciones ambientales, pero también evidentemente culturales, socioeconómicas de la comunidad y todo lo que la antropología te permita decir. Uh-huh. Bueno, eh, bueno, primero para mí es importante como aclarar que hablar de minería artesanal está mal. No se debería hablar de minería artesanal, se debería hablar de minería artesanal y en pequeña escala, que las siglas son MAPE en mayúscula. La MAPE, la minería artesanal en pequeña escala. ¿Por qué? Porque, bueno, la minería es un saber global a como lo es, por ejemplo, la agricultura, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso o desde qué modelo económico estamos desarrollando esa actividad? Es lo que puede volver esa actividad problemática, por ejemplo, ambientalmente, socioculturalmente, etcétera. Entonces, como tal, hay una parte de la MAPE que es artesanal, y por ejemplo, en Avangares, este conocimiento, este saber global, regional, se dice o intuimos quienes nos hemos dedicado a explorar, digamos, la actividad económica, la tradición económica de Avangares como tal, relacionada con la minería, que viene del norte de América, ¿verdad? Como, más bien como de la región centroamericana, de Guatemala, Honduras y Nicaragua, migró hacia Costa Rica durante todo este proceso migratorio que mencionaba, en el que se conformó el cantón de Avangares. Entonces, migra con estas personas que son empleadas por estas compañías y que asimismo, al llegar a la zona, también realizan extracciones al margen de la ley. Digamos, hay bastantes relatos donde, por ejemplo, se detenía a un minero y se encarcelaba en San Lucas y ya de ahí no salía, ¿verdad? Porque le estaba robando a la empresa, y como era tan expansiva territorialmente, digamos, también hay otros relatos que encontré donde habían disputas entre las compañías y personas que tenían territorio, por ejemplo, en Tilarán, y la compañía acusaba a esa persona como de que estaba robándole a la compañía y no sé qué, pero sí, es mentira, es solamente como la dinámica de poder en esa época, y que en ese caso, digamos, esos mineros gurruguceros, se les llamaba, llegaron a Avangares y lo que hacían era, digamos, robarle a las compañías. Entonces se llevaban pequeñas cantidades de oro y las procesaban en las orillas de los ríos, con un método como de procesamiento muy artesanal propiamente. Ese método de procesamiento ha seguido presente en el cantón desde, digamos, desde ese auge minero de compañías hasta el presente, que es un método de extracción que lo que hace es la persona, a través como de su observación, identifica que hay un material que posiblemente tiene oro, lo prueba, ¿verdad? Realiza una prueba que se llama cateo y después lo procesa, que básicamente es realizar una molienda junto a mercurio, que es uno de los elementos que se utilizan dentro de este saber global, y no se utilizan únicamente acá en Centroamérica. El mercurio se utiliza, por ejemplo, mucho en Japón. Japón tiene un problema muy grande, ha tenido un problema muy grande. China
ha tenido un problema muy grande a la hora, por ejemplo, de regularizar la MAPE, porque es una actividad que genera una contaminación no solo ambiental, sino para los seres, digamos, no solo para los seres no humanos, sino para los seres humanos también. Entonces, a raíz de eso hay un convenio internacional que Costa Rica ratificó y demás, que se llama el Convenio de Minamata, que busca reducir el impacto ambiental y en la salud del mercurio. Pero el mercurio forma parte, asimismo, como de esta práctica artesanal. Entonces, hay como una cuestión que, por decirlo de algún modo, hay un contraste entre, bueno, qué es lo artesanal y cuál es el impacto de lo artesanal, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ay, sí, lo artesanal es muy amigable, pero no precisamente, ¿verdad? Ni las tradiciones todas son buenas. Y eso es algo muy importante de tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis de cualquier actividad cultural y de cualquier práctica. Pero bueno, continuando con cómo se realiza el procesamiento del oro, de la MAPE en Avangares, este saber se ha nutrido a lo largo del tiempo, no solo como de esa forma de extracción que es muy artesanal, sino también como de otras prácticas y de otras innovaciones tecnológicas que se han dado también a nivel regional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el minero siempre está investigando, es una persona muy inquieta. Entonces está buscando de qué manera mejorar esa producción, esa extracción y ese procesamiento. Es así como Avangares llega en algún momento determinado otra máquina, que esta sí tiene un motor que se llama rastra, y la rastra es también un elemento tecnológico muy interesante porque ya se utilizaba en el primer ciclo minero en Costa Rica y se utilizaba, por ejemplo, alado por animales como burros, caballos y demás, o yuntas de bueyes y así. Y se utilizaba de ese modo en esa época. Dejó de utilizarse, digamos, dejó de estar en uso principalmente por el hecho de que posterior a eso vino una época muy expansiva de minería en gran escala, ¿verdad? Realizada por compañías. Entonces, ya en épocas más recientes, digamos posterior a la salida de este auge, que es como entre 1930 hasta ya la colita en 1950, que es cuando empieza el tercer ciclo minero, el coligallero empieza a experimentar, digamos, en Avangares hay, se usa también cayuco, hay un tipo de molino también que se usaba en esa época, y ya como en los 2000 se empieza a implementar la rastra, esta arrastra del pasado pasa a ser rastra y se implementa un motor. Y este motor en este instrumento, que bueno, hubiera sido muy chido traer imágenes, yo no traje nada, pero bueno, ahí pueden buscar en Google, se puede encontrar esta maquinita que tiene, como les digo, un motor. Lo que hace es venir a mejorar la cantidad de material que se puede procesar. ¿Qué quiere decir eso? Que posterior a la salida de la última, digamos, compañía de capital extranjero canadiense en Avangares, que se dio en 1999, esta empresa sale, quedan un montón de mineros que trabajaban para la compañía, que adquieren también conocimientos relacionados con la minería, ya más, ¿cómo decirlo? Como monitoreada por personas geólogas, inclusive, ¿verdad? O sea, los mineros actuales que pasaron por todos estos periodos y que su familia, por ejemplo, fue también tradicionalmente minera, porque hay como entre 3 y 4 generaciones de mineros en Avangares. Esta gente tiene conocimientos artesanales, tiene conocimientos en pequeña escala y tiene conocimientos de la minería que se realizaba en las, ¿cómo se llama?, en las compañías. Entonces, digamos que es un conocimiento muy integral que les ha permitido también realizar, por ejemplo, andamiajes en túneles muy viejos con medidas de seguridad bastante buenas. Por lo general, en Avangares, digamos, la mitigación del riesgo es bastante buena. No hay desastres comúnmente relacionados con un accidente o algo así, ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente con esa diversidad de saberes que posee la persona minera coligallera. Bueno, y en el presente pues se sigue utilizando mercurio, es algo
es una dependencia de la cual no se ha podido salir, y quisiera también ser muy enfática con eso, en que cuando en 2010 se modifica ¿cómo se llama? La ley de minería, ¿verdad? Y se instaura una ley donde se prohíbe la minería a cielo abierto. Además, se genera un reglamento para la minería artesanal en pequeña escala, y en ese reglamento se instaura que únicamente las personas mineras coligalleras agremiadas en cooperativas pueden acceder a concesiones específicamente en Avangares. Todo el resto del territorio costarricense queda vetado, ¿verdad? Lo cual ha sido todo un tema en los últimos tiempos, porque realmente hay muchos intereses, por ejemplo, en activar la minería en Cruzitas, porque es una de las grandes, ¿cómo se dice? Como espacios de oro en Centroamérica, o sea, es de los más grandes en Centroamérica. Entonces, también hay mucha disputa geopolítica con respecto a ese espacio. Entonces, sí, hay, digamos, una diversificación de los saberes que hacen que la forma en la que se extrae hoy en día es artesanal, combinado con pequeña escala, y esto le ha permitido a muchas familias también sobrevivir de la actividad económica del oro, lo que a su vez también ha agravado la dependencia económica. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, cuando se deja la minería en el país, la minería metálica de oro, únicamente en manos de las personas coligalleras, y se instaura que solo a través de la figura de cooperativa se puede acceder a las concesiones, ¿verdad? El subsuelo como tal, no se tomaron en cuenta un montón de cosas muy importantes para que realmente este proyecto funcionara. Y una de ellas es que no se buscó diversificar la economía local, sino que únicamente se buscó, por ejemplo, generar espacios de formación para que el oro fuera, no sé, se hicieran joyas, para que hubieran más joyerías, ¿verdad? Pero eso es un problema porque el oro no se come. Entonces es una monoeconomía que de verdad es muy tóxica, inclusive para la misma gente, para la gente local, porque en lo que cae o fluctúa el oro, o hay problemas a nivel nacional, o no sé, cambian el modelo ahorita que tiene el país sobre la no extracción de metales. Quienes realmente van a estar afectados son las personas mineras coligalleras, las pequeñas personas mineras coligalleras, porque es mentira que es a ellos a quienes les van a concesionar los espacios, va a ser a las grandes compañías, que son quienes generalmente pueden aprobar toda la serie de requisitos que se piden. Entonces, sí, como que realmente yo siento que mucha de la problemática que hay en torno a la actividad tiene también que ver con una mala gestión de parte del Estado a la hora de dejar la minería en manos de las personas mineras coligalleras. Y lo otro, ¿verdad? Otra de las inconsistencias que yo veo mucho ahí es que quienes realmente, por ejemplo, en el presente están realizando grandes extracciones no son ni siquiera personas mineras coligalleras tradicionales, son inversionistas que han llegado a la zona, que han adquirido terrenos en la zona, ¿verdad? Que ahora son propiedad privada. Muchos no tienen concesiones, pero como tienen el derecho privado sobre la capa superior, realizan igualmente extracciones. Se dan inconsistencias, inclusive como que se saca una concesión. Por ejemplo, esta planta de procesamiento de la luz ni siquiera está a nombre de las personas que realmente le dan uso. Y eso tiene que ver justamente con toda esa dinámica geopolítica, territorial, multiterritorial que hay en la zona, que además no solo es multiterritorial, sino que es multiescalar, o sea, es una cuestión súper fuerte porque hay muchos intereses a nivel local, hay muchos intereses a nivel nacional, y hay intereses a nivel global por lo que significa el oro a nivel de la economía capitalista, ¿verdad? Quería consultarte, ahora que nos dabas este contexto, si tienes conocimiento o consideras cuáles acciones han estado presentes, digamos, en los últimos años, etcétera, para poder discutir y sensibilizar tanto en Avangares, pero digamos, evidentemente también en el país, por decirlo de una manera,
sobre estos trayectos que nos has comentado. ¿Realmente se está discutiendo, se está hablando de esto o es algo que está, digamos, por decirlo de alguna manera, echado a la suerte, digamos, de la geopolítica del oro? Yo creo que sí, más o menos es algo que está echado a la geopolítica, porque como te digo, hay muchos intereses, hay muchos actores, tanto a nivel nacional como a nivel local, territorial, y a mí lo que más me genera como tristeza dentro de todo es que realmente, por ejemplo, a la hora de que se modificó la ley, se tomó en cuenta la población minera coligallera por el factor tradicional que representa esta actividad económica a nivel local, ¿verdad? Pero no se generó como, digamos, un abordaje que le permitiera a esta gente realmente gestionar esa actividad, porque una cosa es saber, tener este conocimiento, eh, ¿verdad? Este saber, y otra cosa es, por ejemplo, obtener una concesión. ¿Cuál cooperativa, digamos, realmente de mineros? Porque esa es otra. Muchas cooperativas son cooptadas por inversionistas y son como un papel, una pantalla, digamos. Es una cooperativa de gente que tiene dinero y que tal vez ya en su edad adulta se dedicó a la minería. Pero eso, en contraste con una persona que, por ejemplo, desde los 6 años sabe realizar la actividad, porque su papá lo sabía, porque su abuelo lo sabía, porque su bisabuelo lo sabía. O sea, es mucho el contraste. Entonces, digamos que no hay un monitoreo, no hay un peritaje de la dinámica local que haya permitido realizar un buen abordaje interinstitucional de la actividad, porque es eso que te digo, es como dejarlo a merced de que haya gente que se aproveche de los vacíos legales y del no monitoreo que hay a nivel local. Ahora bien, por ejemplo, hace que unos 2 o 3 años recuerdo que había entrevistado al director de la Dirección General de Geología y Minas. Y bueno, el Colegio de Geólogos y la Dirección de Geología y Minas, yo creo que históricamente han sido muy claros en que ellos desean que haya extracción minera de minerales, de metales y en todas las escalas. Y pues la mayoría del tiempo justifican el hecho de que, digamos, se hace un mejor abordaje ambiental y tal, pero en la realidad sabemos que la modificación del paisaje que hace la minería es un desastre ambiental en sí misma, digamos. No, eso no es cuestionable, pese a que, bueno, cada disciplina tiene su abordaje. Yo creo que aquí en Costa Rica, pues el Colegio de Geólogos y la Dirección General de Minería y así, mucho de su deseo es ese. Entonces también están, me decía él en ese momento, a merced del lobby político. ¿Qué significa eso? Que, bueno, creo que como desde el 2019 al presente han habido por lo menos 3 iniciativas de proyectos de ley para modificar la ley que prohíbe la extracción minera en gran escala y a cielo abierto. Lo que quiere decir que hay fuerzas en este momento que se están moviendo para reactivar la minería. ¿Qué pasa con esto? Que son procesos lentos, son procesos como lentos y por lo general las personas mineras no están, por lo menos en Avangares, no están organizadas y si lo están organizadas no es precisamente como para defender la actividad o están muchas a merced de quien les contrata, porque ese es otro fenómeno que se da, ¿verdad? Qué sé yo soy Julanito, hay un Julanito que por ejemplo yo le digo Carlos Calavera, ahí como Carlos Calavera, ahí en Avangares, administra la planta de procesamiento, además tiene una propiedad privada con Julanito donde extrae, supuestamente la planta de procesamiento es para procesar las lamas, digamos, las lamas que quedan después de la extracción de las personas coligalleras. Sí, se realiza, pero una pileta puede durar hasta 2 años para llenarse. Mientras tanto, Carlos Calavera realiza su proceso de lixiviación con cianuro
de posiblemente una beta o una concesión que no tiene aprobada o que está ahí en veremos, ¿verdad? Pero igual nadie está monitoreando, entonces Carlos Calavera igual sigue extrayendo y al mismo tiempo Carlos Calavera tiene contratados a, no sé, 50 peones, dentro de los cuales estos 50 peones, muchos son parte de una tradición económica coligallera y por eso saben realizar la extracción. Están en condiciones, digamos, en garantías sociales pésimo, ninguno tiene seguro, no reciben no reciben ninguna garantía social y además están expuestos a todos los riesgos que implica la minería, ¿verdad? Entonces, se dan mucho ese tipo de dinámicas, por poner un ejemplo, a nivel local. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? La gente por miedo, digamos, no voy a poner un ejemplo reciente. Este desastre ambiental que ocurrió con la planta de procesamiento de la luz es algo que sí, se dio un hecho específico donde hubo un derrame, pero si vos hablas con la gente local, te das cuenta que han habido, previo a ese gran derrame, derramitos. ¿Y qué quiere decir eso? Que Carlos Calavera sí es consciente de que eso está pasando constantemente, ¿verdad? No es como un hecho aislado, uy, un desastre, nunca ha pasado. No, eso viene pasando desde hace tiempo atrás. Lo que quiere decir que muchas veces, como esta dinámica y esta apropiación de estos actores con poder a nivel local, además genera en la gente una sensación de no puedo hablar, ¿verdad? Y no puedo hablar porque hay peligro, evidentemente, ¿verdad? O sea, o despiden a Julanito o a Julanita, es la forma de llevar el sustento a sus casas, pero ¿qué tanto monitoreo? O sea, esa es mi pregunta, ¿qué tanto monitoreo se está realizando realmente de este tipo de modelo económico que va completamente en contra de lo que se estipuló en la ley, donde dice que claramente que es a través de cooperativas que se obtienen las concesiones y que las cooperativas de mineros son quienes pueden extraer, y bueno, recientemente que a través de plantas, ¿verdad? También de procesamiento, que es donde se van a llevar como los materiales a procesar y demás. Entonces, yo lo que siento es que hay muchas inconsistencias, poco monitoreo, donde siempre quienes terminan peor dentro de toda la jugada es la gente que realmente debería tener el derecho de extraer ese oro por una cuestión de tradición y de transmisión intergeneracional de los conocimientos. Hay otro montón de cosas asociadas a esto, por ejemplo, que es el tema de crucitas. Yo creo, ciertamente que durante este fenómeno de fiebre del oro que se dio en Crucitas durante 2018, como desde el 2016, 2017, 2018, tiene que ver mucho también con cómo el Estado maneja el tema, porque le es muy conveniente realmente que la actividad no esté regulada y que tenga muchas inconsistencias, porque justamente al estar de ese modo, ¿verdad? Funcionando muchas veces de manera ilegal o desde la inconsistencia, como a nivel jurídico, es que se puede validar a nivel social que ingresen compañías transnacionales al territorio costarricense a extraer, no solamente en Crucitas, sino en Avangares, en Osa, donde encuentren cualquier tipo de mineral o metal, van a irse a meter. ¿Y qué pasa con eso? Eso es súper problemático porque es generar como a nivel externo de la sociedad en general la idea de que, mejor que extraiga la minera, ¿verdad? Cuando realmente no es así. Usted habla, por ejemplo, con un minero en Avangares y hay un montón de cuestiones asociadas a ese tipo de extracción poligallera que la misma gente, por ejemplo, no quiere que se acabe el mineral. Digamos, yo hablaba con un muchacho que me decía, y uno sabe que necesita vivir de esto, entonces hay que rendirlo. A la empresa no le importan ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en el momento en el que le deje de funcionar, ya sea el tipo de procesamiento que tiene o el precio del oro a nivel internacional, se va a ir del territorio y va a generar continuamente, como se ha vivido en Avangares, procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, donde las dinámicas, digamos, locales, lo que se ven es afectadas a nivel económico, a nivel político, a nivel sociocultural,
y a nivel ambiental, evidentemente, porque, por ejemplo, hablando de hangares específicamente, la minería de túneles, ese tipo de andamiaje, digamos, su mayor afectación ambiental no genera como una modificación paisajística, pero hace que se filtren los acuíferos. Eso es un daño ambiental terrible, ¿verdad? O sea, no deja de ser un gran daño ambiental. ¿Qué pasa? Que la mayoría de túneles que se extraen ahorita en Avangares fueron realizados durante este auge minero que te digo que se dio como de finales del siglo XIX hasta 1930. La gente sigue extrayendo en esos túneles. Lo que quiere decir que el gran daño ambiental lo generaron nuevamente las empresas transnacionales y el Estado en su momento. Y sí. Te quería pedir un ejercicio de imaginación. Y precisamente a partir, digamos, de esta última parte que nos comentabas, tal vez hasta en diálogo con la misma investigación que hiciste y todo eso, ¿cuáles crees que pueden ser tareas pendientes que tenemos como sociedad? Y ahí, digamos, puedes hablar de sociedad, universidad, en particular, empresas, digamos, los sujetos que quieras, pero ¿cuáles crees que son cuestiones pendientes que nos hemos saltado y que ya son urgentes, que deberíamos estar pensando, que deberíamos estar hablando y que se debería estar discutiendo, digamos, sobre estos temas y que vos consideras efectivamente, digamos, de que son grandes vacíos, digamos, en la forma en que el día de hoy vemos, digamos, estas situaciones? Ok, bueno, esa es una, es una gran pregunta. Que sí, justamente es un ejercicio de imaginación. Ujú. A ver, bueno, y voy a hablar de Avangares porque creo que es como el tema, ¿verdad? Yo pienso que la transmisión intergeneracional de conocimientos de minería artesanal y en pequeña escala en Avangares no se ha detenido. Sigue vigente, digamos, lo estuve en mi generación y cuando estuve realizando la investigación me encontré muchachos de 15 años, de 18 años y posiblemente los hayan menores, ¿verdad? Porque desde que estás chamaquita, ya estás metida en eso. Bueno, las mujeres somos realmente muy excluidas de la actividad, pero sí, si no yo sería minera como mi hermano, ¿verdad? Pero evidentemente nos excluyen. Pero la transmisión sigue, ¿verdad? Y yo he hablado con personas, por ejemplo, mineras, yo les hacía poligalleras, les hacía la pregunta, ¿vos querés que tu hijo se dedique a esto? Y me decían, no. No, porque es una actividad que no te genera un montón de necesidades básicas muchas veces, no te da garantías sociales, no, bueno, muchas cosas y que lo que la gente principalmente rescata es como, y a mí me parece una cuestión súper ya subversiva, que es, no tengo patrón, no tengo patrona. Eso es precioso, digamos, o sea, ¿quién no quiere eso, verdad? Y tiene sentido que la gente, por lo tanto, quiera seguir dedicándose a la actividad, porque está relacionada como con otro montón de ciclos, que esos sí no son capitalistas, pese a que el producto en sí mismo que genera la actividad sí está inserto dentro de la dinámica económica mundial y regional. Esa transmisión intergeneracional no se ha detenido, sigue en funcionamiento. Yo creo que una de los grandes vacíos del abordaje que se hizo en su momento sobre la actividad, porque, o sea, cuando se generó el reglamento para la minería artesanal en pequeña escala, no fue que solamente lo hizo un grupo de políticos, ¿no? Se consultó a personas profesionales de las universidades estatales, digamos, hubo un proceso donde se acompañó por un periodo muy corto, honestamente, a la población coligallera para ir incursionando, por ejemplo, en el modelo cooperativista. En Avangares, en 2001, creo que fue, se inauguró un ecomuseo de la minería de Avangares, donde este ecomuseo, por ejemplo, es algo muy particular en Latinoamérica. Ese modelo de museo realmente solo existe prácticamente en Europa y tiene que ver con utilizar el espacio donde se realizó X o Y actividad como un museo. Es como un recorrido, digamos, por las antiguas plantas de las compañías, a través también como de un acompañamiento de profesionales en arqueología industrial
industrial, por ejemplo. O sea, como que hubo un gran esfuerzo que se soltó de la mano, pero que no acompañó también a las nuevas generaciones, ¿verdad? A las nuevas generaciones a tener una formación que les permita realizar un abordaje de la minería local donde realmente, por ejemplo, se puedan cumplir con los objetivos que se plantean desde los gobiernos y desde los proyectos de ley. Porque, por ejemplo, yo una vez aquí, como en pensamiento, voy a sacar mis notas, porque uno escribe muchas cosas con respecto a esto, porque le interpela de muchas maneras, ¿verdad? Yo escribía en algún momento como que por qué no había funcionado esto, ¿verdad? Si habían muchos esfuerzos. Y es justamente por eso, porque no están formando a las generaciones que se están dedicando a la minería en realizar una minería más sustentable. Bueno, eso también es una pregunta. ¿Realmente es posible una minería más sustentable? Porque recuerdo que hace unos años me comentaba una antigua secretaria de Copeoro, ya Copeoro creo que ya no existe en el presente, existía el año pasado, ya creo que no, se está ahí como diluyendo, que fue una cooperativa que estuvo muy acompañada, como te digo, como por universidades y demás. Ella me decía que habían llegado con un modelo para generar la amalgamación del oro, digamos, que era como una prensa, pero que la prensa no funcionaba, nadie sabía cómo funcionaba, o sea, era como una cuestión ahí, una universidad de hasta otro país y todo, y te llegan y te lo enseñan y ya, jalan, ¿verdad? No hay como un proceso donde realmente, por ejemplo, las nuevas generaciones aprendan cómo funcionan, puedan reproducir ese aparato, etcétera. Entonces, sí, yo creo que los esfuerzos del Estado han sido esfuerzos que realmente no se han materializado en que la gente tome conciencia de la problemática ambiental y en la salud, por ejemplo, que tiene el mercurio. En hangares la gente agarra el mercurio en la mano, realiza, por ejemplo, ciertos procesos ahí como ya de procesamiento en la plantilla de la cocina, aspirando gases de metilmercurio, o sea, generando gases en la atmósfera que van a parar a la zona baja, y entonces hay un porcentaje alto de personas, por ejemplo, con síndrome de Down u otros síndromes asociados a ese tipo de metal, ¿verdad? En sangre, de bioacumulación de metales. Se dan derrames en plantas y la gente calla, digamos, o sea, son cosas realmente inaceptables. Yo como persona joven que mi identidad está muy ligada al cantón, ¿verdad? Pese a que ya tengo años de no vivir ahí, como persona joven que tiene amigos y amigas que no están de acuerdo con esa dinámica, lo que siento es que las mismas inconsistencias, la falta de monitoreo, ¿verdad?, de parte del Estado para la actividad y demás, es lo que nos ha llevado a que tengamos una actividad que realmente no está dando la talla, primero como con todo como el marco legal, y segundo, con que sea una actividad que realmente beneficie a la sociedad. Digamos, en el presente, en Avangares hay muchos mineros adictos a la cocaína, ¿verdad? A mí eso me dice que hay una dinámica de trasiego de drogas en primer lugar. En segundo lugar, me dice también que hay algo de lo que esta población quiere escapar, ¿sabes? Como mantenerse dopado o dopada también tiene que ver con eso, con darle otro sentido a la realidad que se está viviendo, y realmente es una actividad muy pesada, no solo como por el trabajo físico y el esfuerzo físico que necesita, sino también por las afectaciones en la salud, por las afectaciones a nivel familiar, ¿verdad? En el presente es la cocaína. Durante el auge minero era el licor. Muchos mineros eran alcohólicos y lo siguen siendo, muchas generaciones de mineros. Entonces son cosas que realmente no se han atendido porque la gente, digamos, que puede hacer cosas, que puede generar cambios, que puede generar proyectos, no está yendo a la dinámica local a realizar, digamos, una observación realmente participante. Y ahí sí me pongo muy antropóloga, es como, y un compromiso además, porque yo puedo ver como las inconsistencias de la actividad, pero ¿qué realmente estoy haciendo? Y ahí yo también realizo un llamado no solamente al Estado, sino a la gente que se interesa por las problemáticas sociales, culturales y ambientales del país. ¿Qué estamos haciendo
para acompañar a la población minera de Avangares en su proceso como de transformar esa realidad, que realmente es una realidad muy pesada. Ajá. Tal vez para terminar, como te comenté, este Sentires y Saberes es un espacio de diálogo y procuramos de alguna de otra manera que más allá del espacio que tenemos en este momento, que será una hora y algo, el deseo, si muchas personas llegaron a este momento de vernos, cosas que les agradecemos a los que están ahí, es si pudieras regalarnos algunas preguntas para interpretar todo esto, digamos, que nos has comentado, porque al final el deseo, la ambición de este espacio es que esas personas se lleven esas preguntas, se las lleven a su cooperativa, se las lleven a su barrio, a su iglesia, a la clase, a donde vayan, y digan, vi a un señor y una señora hablando sobre esto, preguntaron esto, y me pareció muy interesante porque esto nos está afectando también y creo que estas preguntas nos ayudaría para ver qué hacer, qué hacemos, cómo solucionamos algo o por dónde le entramos. Entonces, ese es otro ejercicio también de imaginación, así como para cerrar, pero creo que es una forma de agradecerles a las personas que nos están viendo y decirles que el tema no se acaba acá, que el tema tal vez ni siquiera lo hemos comenzado, y más bien les corresponde seguir conversando sobre esto y llevar este tema a otros lugares para conversarlo. Sí que, bueno, tal vez tengo preguntas para diferentes actores y actoras. Pienso como en la población joven, como que es lo que más me interpela, porque son como las personas más cercanas de Avangares específicamente, como qué estamos haciendo para cambiar esa realidad que sabemos que no está bien, que le estamos heredando a las nuevas generaciones un ambiente contaminado, enfermedades inclusive, ¿verdad? Estamos validando, por ejemplo, que muchas de las personas que actualmente se dedican a la minería van a tener demencias en su etapa más senil, digamos. Porque está comprobado científicamente que la absorción de metales pesados genera como ese tipo de demencias. ¿Qué estamos haciendo por la salud de las personas que habitan el territorio avangareño, verdad? Si realmente quedarnos, digamos, esa es una pregunta hasta para mí. Yo me la estaba haciendo mucho últimamente porque a mí me dolió profundamente lo que pasó con el río Santa Lucía. El río Santa Lucía es un río al que una va en verano a disfrutar y vas a todas las cosas, o sea, hasta ahí la primera, la segunda, la tercera y media, la cuarta. Ahí realmente hay un arraigo poblacional por ese río, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo si estamos destruyendo inclusive lo que nos genera vitalidad, lo que nos conecta con el territorio? ¿Qué realmente estamos haciendo por cambiar esa realidad? Y bueno, para mí un poco la respuesta es no más silencio, ¿verdad? No más silencio y seguir abordando desde donde podamos esta problemática. Pero bueno, lanzo esa pregunta porque todas y todos desde nuestros diferentes lugares y nuestros nichos tendremos alguna forma de accionar. Eso por un lado. Por otro, para las personas que nos dedicamos o se dedican a las ciencias sociales, a la acción social y demás, la pregunta es cómo estamos colaborando en este territorio para poder transformar esa realidad, ¿verdad? Porque es muy bonito decir, no a la minería es, ¿cómo es la frase? A mí me encanta en realidad, pero ni minería ni piñería son la misma porquería, ¿verdad? Pero sabemos que el problema no es la piña, ni el problema es el oro, ni la mina. El problema es el modelo agroextractivista de minería y el modelo agroextractivista de monocultivos. Ok, esa es mi pregunta. ¿Qué estamos haciendo por apoyar a esta población? Que realmente si uno va ahí y habla con la gente tiene esperanza, como en todos los lugares de la ruralidad de este país y de Latinoamérica. Hay esperanzas, hay sueños, hay intenciones de mejorar, pero hay una maraña, literalmente un laberinto geopolítico alrededor de esta actividad
que no le permite a la gente ver muchas veces más allá de lo que está haciendo en su cotidianidad y en su día a día. Eso. Y después, como que creo que a nivel ya más como nacional, también de qué manera estamos, por ejemplo, haciendo lecturas de la minería a nivel nacional, donde pensamos o nos pasa por la cabeza reactivar la minería a cielo abierto y a gran escala. O sea, realmente eso no puede pasar en este país. Sería un retroceso de casi 100 años en Costa Rica, volver a reactivar la minería a gran escala, ¿verdad? Y a cielo abierto. Entonces, como qué estamos haciendo realmente como sociedad en contra de eso, bueno, quienes estamos en contra y quienes vemos todo lo que genera esto, digamos, todas las problemáticas sociales de Bangares en relación con la minería, estoy segura que se reproducirían en Cruzitas si eventualmente llegara una empresa minera y luego se fuera, porque así es como funciona el mecanismo de deslocalización de las compañías transnacionales, ¿verdad? A nivel como de territorio. Entonces, sí, tienen territorios móviles, no se van a quedar ahí por siempre. Y después la población que se queda ahí es la que tiene que apañar todas esas problemáticas. Entonces, queremos otro distrito minero como Bangares, queremos otro distrito minero como Miramar en Costa Rica, realmente. O sea, vayamos a ver esas poblaciones y veamos lo empobrecidas que están y con todas las problemáticas que lidian. O sea, son como, son preguntas que me interpelan un montón. No sé, siento que he estado muy apasionada ahí para quienes han visto esto, ¿verdad? Y quienes lo vayan a ver. Es un tema que fijo me apasiona un montón. Entonces, sí. Cristín, más bien agradecerte muchísimo tu tiempo, tu palabra, tu pasión, porque creo que sin eso realmente no se puede conversar y conversar bien. Más bien, darte las gracias por parte del observatorio y desearte lo mejor en todos los proyectos en los que estés. Más bien, como decimos por acá, hasta pronto. Para la próxima. Chao, muchas gracias, Luis. Saludos al programa también. Muchas gracias.